¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que estás pensando? Es una pregunta simple, pero poderosa. La mayoría de las personas no lo hace. Se levantan, desayunan, van al trabajo, cumplen con lo que deben, regresan a casa y repiten el ciclo día tras día. Viven sin darse cuenta de que cada pensamiento que albergan, cada idea que permiten alojarse en su mente, está construyendo su destino. Durante años, yo también viví así, reaccionando, dejándome llevar, siguiendo el camino que otros trazaban, sin cuestionarlo. Hasta que un día, algo hizo clic en mi interior. Fue una frase que llegó a mí como un susurro al principio, pero que luego se transformó en un trueno que no pude ignorar. Nos convertimos en lo que pensamos. No lo entendí de inmediato. Me pareció demasiado sencillo para ser real. Pero cuanto más lo meditaba, más profundidad encontraba en ella. Y hoy, con toda la experiencia que he acumulado, puedo asegurarte algo. Esa frase contiene el secreto más poderoso para transformar tu vida. La mente humana es un terreno fértil. No escoge por ti, no filtra, no juzga, simplemente recibe. Y lo que plantas en ella, ya sea temor o fe, duda o convicción, escasez o abundancia, lo cultiva con precisión. Como la tierra que no distingue entre una semilla de flores o una de veneno, ambas crecerán si se les riega, si se les cuida. Cada pensamiento que aceptas es una semilla, y tú eres tanto el sembrador como el jardinero. ¿Qué estás sembrando en tu mente cada día? ¿Qué estás regando con tu atención, con tus emociones, con tus hábitos? Recuerdo cuando empecé a hacerme estas preguntas. No tenía todas las respuestas, pero algo dentro de mí sabía que tenía que empezar a observarme, a hacerme responsable. Dejé de culpar al gobierno, a mis circunstancias, a la suerte o a mi pasado, porque si lo que pienso determina en quién me convierto, entonces el poder no está afuera, está en mí. Empecé a estudiar, leí libros, escuché grabaciones, me rodeé de personas que pensaban distinto, no para imitarlos, sino para aprender a pensar por mí mismo, para entender cómo funcionan las ideas, cómo una sola creencia puede elevarte o destruirte. Y comprendí algo que nunca más olvidé. No somos lo que nos pasa, somos lo que pensamos de lo que nos pasa. Dos personas pueden atravesar la misma tormenta. Una se quiebra, la otra crece. La diferencia está en cómo interpretan, en qué pensamientos abrazan durante la adversidad. Conocí a hombres y mujeres brillantes, con gran talento, atrapados en pensamientos de miedo. Y también conocí a personas comunes, sin estudios, sin recursos, que lograron cosas extraordinarias porque tenían el tipo correcto de pensamiento. Pensaban en grande, pensaban con propósito, pensaban en quién podían llegar a ser, no en lo que habían sido. El pensamiento no es solo algo que ocurre en nuestra mente, es el plano sobre el cual construimos nuestra realidad. Todo lo que ves a tu alrededor, absolutamente todo, existió primero en la mente de alguien. La silla en la que estás sentado, la ropa que llevas puesta, la ciudad donde vives, todo empezó como un pensamiento, una idea abstracta que luego tomó forma. Si eso es cierto, y lo es, entonces tu vida también puede rediseñarse desde adentro hacia afuera. No necesitas que el mundo cambie para ser feliz, necesitas cambiar tu manera de ver el mundo. Y eso comienza con una decisión diaria, la de elegir tus pensamientos como eliges tus palabras, tus alimentos, tus amigos. Con atención, con intención. Durante muchos años hablé con personas que me decían, Earl, quiero tener éxito, quiero lograr algo, quiero ser feliz. Y siempre les respondía lo mismo, ¿qué estás pensando a diario? Porque ahí está la semilla de todo lo que te pasa. Nadie puede cosechar uvas si ha sembrado espinas. La gente subestima el pensamiento porque no lo ve, porque no es tangible. Pero dime, ¿acaso no son invisibles también el amor, la esperanza, la fe? Y sin embargo, ¿no son las fuerzas más poderosas que mueven a la humanidad? Lo mismo ocurre con tus pensamientos. No los ves, pero ellos deciden cómo te sientes, cómo actúas, cómo reaccionas y, finalmente, ¿qué resultados obtienes? Yo no nací con una mentalidad ganadora. La construí, día tras día. Y como todo hábito, al principio cuesta. Porque tu mente, como un caballo salvaje, se resiste al control. Pero si eres constante,
si la entrenas, si la alimentas con lo correcto, se convierte en tu mejor aliada. Empieza por cosas simples. Elige bien lo que escuchas, lo que ves, con quién hablas. Escribe tus metas cada mañana. Visualiza lo que deseas como si ya existiera y, sobre todo, cuestiona los pensamientos que te limitan. Pregúntate, ¿esto es verdad o es solo una idea que acepté sin pensar? Muchos viven con pensamientos heredados. No puedo, no merezco, así es la vida, mejor no soñar. Ideas que les fueron sembradas por otros, padres, maestros, la sociedad. Pero tú puedes cambiar eso. Puedes arrancar las malas hierbas y sembrar una nueva cosecha. No es magia, es ley. Es causa y efecto. Piensas diferente y actúas diferente y obtienes resultados diferentes. Pero hay algo más. No solo se trata de pensar en lo que quieres. Tienes que creer que es posible, porque la mente no trabaja bien con contradicciones. Si dices, quiero ser exitoso, pero en el fondo crees que no lo mereces, estás sembrando dos semillas opuestas. Y el resultado será confusión, estancamiento. Cree. Y luego piensa de forma consistente. Eso es lo que transforma una vida. Ahora bien, alguien podría decir, pero Earl, ¿y si tengo pensamientos negativos todo el tiempo? ¿Qué hago? La respuesta es simple, no los pelees. No intentes suprimirlos con fuerza. Eso solo los refuerza. En cambio, reemplázalos. Introduce nuevos pensamientos como quien deja entrar luz a una habitación oscura. La oscuridad no se expulsa, simplemente se disuelve con la presencia de la luz. Lee cosas buenas, escucha cosas buenas, di cosas buenas, y poco a poco, tu mente empezará a reflejar esa nueva energía. La clave no está en luchar contra lo negativo, sino en crear un entorno interno donde lo positivo tenga más poder. Recuerda esto, tú no eres tus pensamientos, eres el observador de ellos. Y como observador, puedes elegir a cuáles les das tu atención, a cuáles les das poder. La vida es un reflejo de lo que ocurre dentro de ti. No hay forma de tener una vida abundante con una mente escasa. No puedes construir una vida alegre desde pensamientos tristes. La transformación real empieza donde nadie puede verla, en el espacio sagrado de tu pensamiento. Así que la próxima vez que te mires al espejo, no preguntes, ¿qué me depara el futuro?, sino, ¿qué estoy pensando hoy? Porque eso, y solo eso, está creando el futuro que vivirás mañana. Y si bien el pensamiento es la raíz de todo lo que vivimos, hay algo aún más profundo que se forma a partir de él: las creencias. Esas ideas que no solo pensamos, sino que aceptamos como verdades. Algunas las construimos nosotros, otras simplemente las heredamos. Pero todas, absolutamente todas, terminan moldeando la forma en que interpretamos la realidad. Un pensamiento sostenido se convierte en una creencia. Una creencia influye en cada decisión, y cada decisión construye los resultados que ves reflejados en tu vida. Así opera la mente, no de forma inmediata, sino constante. Como el goteo del agua sobre una roca, imperceptible al principio, pero capaz de tallar surcos profundos con el tiempo. Si piensas, por ejemplo, que el mundo es hostil, que nadie te apoya, que todo está en tu contra, tarde o temprano tu mente empezará a buscar confirmaciones para sostener esa idea. Ignorará todo lo que contradiga esa visión, y ese filtro afectará lo que ves, lo que haces, e incluso lo que crees que mereces. Por el contrario, si piensas que hay oportunidades, que cada día trae algo valioso, que puedes aprender de todo, también encontrarás evidencias de eso. Y ese nuevo filtro empezará a redibujar la realidad que experimentas. Por eso es tan importante examinar tus creencias. Preguntarte, ¿quién me enseñó a pensar así? ¿De dónde saqué esta idea sobre mí mismo? ¿Esta creencia me impulsa o me limita? A veces vivimos con pensamientos que no son nuestros. Son ideas que nos fueron implantadas sin que nos diéramos cuenta, por la escuela, la familia, la cultura, y las aceptamos como verdades absolutas. No soy bueno para esto. Es tarde para cambiar. Eso no es para mí. Pero una idea no es verdad solo porque la repites. Es verdad cuando te construye, cuando te eleva, cuando te alinea con tu mejor versión. Y si no es así, entonces no es una verdad, es una cadena. Yo rompí muchas de esas cadenas a lo largo de mi vida. Pero no lo hice de golpe.
Lo hice observando lo que pensaba, escuchando mi diálogo interno, enfrentando esas creencias como quien enfrenta una vieja pared, con calma, con herramientas, con paciencia. Y un día descubrí algo simple, pero poderoso. Lo que crees de ti mismo es mucho más importante que lo que el mundo crea de ti. Porque el mundo responde, casi siempre, a la imagen que tú mismo proyectas. Si tú te valoras, si tú te respetas, si tú crees en tu capacidad, los demás lo notan y actúan en consecuencia. La mente no es un contenedor, es un creador. Cada pensamiento que sostienes no solo refleja cómo ves la vida, sino que también crea la vida que ves. Así que, si quieres una vida diferente, no basta con cambiar lo que haces. Tienes que cambiar lo que piensas antes de actuar. Muchos buscan fórmulas, técnicas, estrategias, y todo eso es útil, pero secundario. Porque si tu pensamiento sigue igual, tarde o temprano volverás al mismo lugar. Pero si tu forma de pensar cambia, tu destino también lo hará. Y no necesitas tener todo resuelto para empezar, solo necesitas una idea clara. Puedo cambiar, puedo aprender, puedo elegir lo que pienso. Y al elegir lo que pienso, estoy eligiendo el rumbo de mi vida. No hay cambio verdadero sin transformación mental. Lo externo sigue al pensamiento, siempre. Y cuando tú transformas lo que piensas, lo demás empieza a alinearse, como piezas que por fin encajan en el rompecabezas de tu propósito. Ahora bien, uno podría preguntarse, si mis pensamientos tienen tanto poder, ¿de dónde vienen? ¿Qué los genera? ¿Por qué a veces pienso cosas que ni siquiera quiero pensar? Y ahí es donde entramos en un aspecto crucial del cambio personal, el entorno. Porque nuestros pensamientos no nacen en el vacío, se alimentan constantemente de lo que nos rodea, de lo que permitimos que entre en nuestra mente cada día. No basta con observar lo que pensamos, también debemos prestar atención a qué alimenta esos pensamientos, porque lo que entra, termina saliendo. La mente no produce ideas de la nada, se nutre de lo que permitimos que entre por nuestros sentidos, especialmente por lo que escuchamos y vemos a diario. ¿Y qué pasa si, sin darnos cuenta, estamos rodeados de pensamientos prestados, de voces negativas, de entornos cargados de quejas, de medios que solo muestran problemas, de conversaciones sin rumbo? Pasa algo simple, pero devastador. Nuestros pensamientos dejan de ser propios, y empezamos a pensar lo que otros piensan, a creer lo que otros creen, a repetir lo que otros dicen. Es como si dejaras la puerta de tu casa abierta y cualquier persona pudiera entrar, caminar por tus pasillos, ensuciar tus muebles, mover tus cosas. Eso mismo hacemos cuando dejamos que cualquier cosa entre en nuestra mente sin filtro. Yo viví eso. Recuerdo estar rodeado de personas que, sin malicia, transmitían limitación. No se puede. Eso no es realista. Confórmate con lo que tenés. Y si uno no está alerta, esas frases se cuelan en el subconsciente, se vuelven normales, cotidianas, se instalan como verdades, hasta que un día me pregunté, ¿quién elige con qué alimento mi mente? ¿Quién decide con quién hablo, qué escucho, qué leo, qué veo? Y la respuesta fue clara, yo, nadie más. Ahí fue donde comencé a cambiar mi entorno, no desde el rechazo, sino desde la elección. Empecé a pasar más tiempo con personas que pensaban diferente, que hablaban de ideas, no de problemas. Cambié la radio por grabaciones edificantes. Cambié los noticieros por libros. Cambié el ruido por contenido que me hiciera crecer. Y poco a poco, mi mente empezó a pensar distinto. No porque me esforzara en pensar positivo, sino porque estaba plantando nuevas semillas cada día. La mente es como una balanza. Si todo lo que entra es negativo, limitado, caótico, ¿cómo esperas que lo que salga sea paz, claridad o dirección? Si quieres tener pensamientos más elevados, más firmes, más alineados con tu propósito, tienes que crear un entorno que los favorezca. No se trata de escapar del mundo, ni de encerrarse. Se trata de ser selectivo. Tú decides qué voz dejas entrar. Tú decides qué mensaje dejas sembrar. Tú decides si tu mente será un basural de opiniones o un jardín bien cuidado. El entorno no solo moldea tu mente, también moldea tus emociones. Y tus emociones, a su vez, refuerzan tus pensamientos. Por eso, si pasas todo el día rodeado de ruido, ansiedad, distracción,
Tu mente se vuelve un reflejo de eso. Inquieta, reactiva, perdida. Pero si empiezas a rodearte de calma, de dirección, de ideas claras, de inspiración, entonces tu mente también se transforma. No puedes elegir cada cosa que ocurre en el mundo, pero sí puedes elegir qué dejas entrar en tu mente. Y en esa elección, estás eligiendo tu futuro. Pero cuidar lo que entra no es suficiente, porque hay algo que permanece incluso cuando el entorno cambia, algo que no siempre podemos ver, pero que está operando todo el tiempo, en silencio. Me refiero a lo que ya está enraizado en lo profundo, las programaciones que llevamos dentro, viejas ideas, creencias instaladas, hábitos mentales que repetimos desde hace años, y eso no vive en la superficie del pensamiento. Vive en el subconsciente. La mente subconsciente es como un terreno silencioso, profundo, que trabaja sin descanso. No discute, no analiza, no evalúa si algo es verdadero o falso. Solo acepta y actúa en consecuencia. Todo lo que repites, todo lo que sientes intensamente, todo lo que visualizas con emoción y frecuencia, termina siendo registrado en ese nivel profundo de la mente, y desde ahí se convierte en una especie de programación invisible que guía tu forma de pensar, actuar y reaccionar sin que lo notes. Es como un piloto automático. La mayoría de las personas vive en modo automático, sin saber que están siendo guiadas por ideas que fueron implantadas cuando eran niños, o en momentos emocionales fuertes, o simplemente por repetición. Yo lo descubrí cuando me di cuenta de que, por más que intentara pensar en positivo durante el día, había algo dentro de mí que seguía repitiendo viejos miedos, viejas dudas, viejas limitaciones. No venían de mi pensamiento consciente, venían de más abajo, de donde habita el verdadero molde de nuestra identidad. Y ahí entendí que para cambiar verdaderamente, no basta con pensar diferente unas horas al día. Hay que reprogramar el subconsciente. Y eso se logra con 3 grandes herramientas: repetición, emoción e imaginación. La repetición es clave. Lo que escuchas cada día, lo que te dices cada mañana, lo que afirmas una y otra vez, termina arraigándose. Por eso recomiendo rodearte de audios positivos, lecturas edificantes, frases poderosas que resuman lo que querés instalar dentro de ti. Pero la repetición por sí sola no basta. Debe estar acompañada de emoción. La emoción es lo que le dice al subconsciente: esto es importante. Por eso, las experiencias más dolorosas o más felices de tu vida están grabadas a fuego, porque estuvieron cargadas de emoción. Usa esa misma fuerza, pero a tu favor. Cuando repitas una idea, hácelo con intensidad, con intención, con sentimiento. Y la tercera herramienta es la imaginación. La mente subconsciente no distingue entre lo vivido y lo intensamente imaginado. Por eso, si cada día te tomas unos minutos para visualizar la persona en la que te estás convirtiendo, no como un sueño lejano, sino como una realidad que ya existe en tu interior, estarás enviando señales claras y constantes a tu subconsciente, y con el tiempo, éste empezará a actuar en coherencia con esa imagen. Yo mismo apliqué este proceso durante años. Visualizaba con detalle cómo quería vivir, cómo quería hablar, cómo quería sentirme, no una vez, no de forma superficial, lo hacía con intención, con práctica, con paciencia, y eso fue transformando lentamente mi manera de pensar, mi lenguaje, mi postura ante la vida. No es magia, es entrenamiento mental. Y como todo entrenamiento, requiere constancia. Pero sus frutos son inmensos. El subconsciente no es tu enemigo, es un sirviente leal, pero necesita instrucciones claras, repetidas, sentidas. Si no se las das vos, alguien más lo hará. Reprogramar tu mente subconsciente no es opcional si querés una vida diferente. Es el paso inevitable entre el pensamiento y la transformación. Entrená tu mente y ella entrenará tu destino. A medida que transformas tu mente por dentro, algo empieza a hacerse evidente. Ya no querés pensar por pensar. Querés pensar con dirección. Querés que esa energía mental no solo te inspire, sino que te lleve a algún lugar. Porque tarde o temprano, todo pensamiento elevado necesita un destino, una causa, un propósito. Y ahí es donde entran las metas. Sin una meta clara, el pensamiento se disuelve, pierde forma, pierde fuerza. Con una meta, en cambio,
Cada pensamiento se convierte en un ladrillo, cada día en un paso, cada acción en una señal de avance. Pensar sin propósito es como remar sin rumbo. Te cansás, girás en círculos, pero no llegás a ningún lado. Por eso, si querés que tus pensamientos tengan poder real, tienen que estar orientados hacia una meta. No hablo de deseos vagos, ni de sueños sin estructura. Hablo de metas claras, concretas, escritas, sentidas. Porque una mente con metas claras es una mente enfocada. Y una mente enfocada es una fuerza imparable. Durante años conocí personas brillantes que pensaban mucho, pero no avanzaban. ¿Por qué? Porque no sabían hacia dónde dirigirse. La energía estaba, pero dispersa. El talento estaba, pero sin guía. Una meta es más que un objetivo. Es una señal a tu mente de que hay algo que vale la pena alcanzar. Y cuando tu mente recibe esa señal con claridad, empieza a movilizar recursos internos y externos para acercarte a ello. Pero si no hay metas, si todo es lo que salga, lo que la vida traiga, entonces el pensamiento se convierte en ruido. Un ruido constante, sin dirección. Yo aprendí esto cuando escribí mi primera gran meta en una hoja de papel. No era algo impresionante, pero lo escribí con convicción, y lo leía cada mañana, lo visualizaba, pensaba en ello con emoción, como si ya fuera una realidad, y eso cambió mi manera de pensar. Cada decisión que tomaba empezaba a alinearse con ese destino. Empecé a decir no a lo que no sumaba, a filtrar mejor mi entorno, a actuar con intención. La meta me daba enfoque, y el enfoque le daba fuerza a mis pensamientos. Hoy te invito a hacer lo mismo. Toma una hoja y escribí una sola meta, una que de verdad importe. No 10, una que tenga peso, una que te dé dirección, una que, con solo pensarla, te recuerde quién podés llegar a ser, y no importa si no sabes cómo la vas a lograr. El cómo aparece cuando el qué está claro, porque una mente comprometida con un objetivo empieza a ver posibilidades que antes no existían. Las metas hacen algo mágico con el pensamiento. Lo organizan, lo purifican, lo alinean. Y cuando tus pensamientos están alineados con tu propósito, ya no sos una víctima de las circunstancias, sos el autor de tu destino. El pensamiento sin metas es energía sin forma, pero el pensamiento guiado por una meta clara es la semilla del éxito. Elegí una meta y deja que tus pensamientos trabajen para alcanzarla. Ahora bien, una meta escrita no cambia tu vida. Una idea clara no te transforma por sí sola. Es apenas el inicio, la chispa. Porque hay una gran verdad que nunca debemos olvidar. Pensar no reemplaza a hacer. El pensamiento tiene poder, sí, pero ese poder necesita traducirse en movimiento. Y ese movimiento se llama acción. No cualquier acción, no acción al azar, sino acción coherente, constante, dirigida. Acción que brota de un pensamiento claro y una decisión firme. Y para que eso ocurra, no basta con un momento de inspiración. Hace falta algo que hoy parece anticuado, pero sigue siendo la clave de todo logro duradero: disciplina. Sí, la disciplina. Esa palabra que muchos quieren evitar, pero que en realidad no encadena, libera. La disciplina mental es la capacidad de pensar con enfoque, de sostener una idea en medio de la distracción, de volver a lo importante cada vez que el mundo intenta alejarte. Y esa disciplina se construye con hábitos, pequeños actos diarios que refuerzan tu dirección mental. Hablarte bien cuando la duda aparece. Leer algo valioso aunque tengas poco tiempo. Visualizar tu meta aunque estés cansado. Elegir el contenido que consumís con la misma atención con la que elegís tus alimentos. Repetir una afirmación positiva aunque todavía no sientas que sea verdad. Todo eso es disciplina. Y esa disciplina es la que transforma el pensamiento en transformación real. Yo no soy una persona naturalmente disciplinada. Nadie lo es. La disciplina no es un talento, es un músculo. Y como todo músculo, se fortalece con el uso. Empezá pequeño. 5 minutos de reflexión cada mañana. Una afirmación que repitas todos los días. Una decisión diaria que te acerque, aunque sea un poco, a tu meta. Y verás cómo, con el tiempo, tu mente se fortalece, se aclara, se afila. Porque el pensamiento poderoso no es el que aparece una vez con fuerza, es el que se mantiene en el tiempo.
Y eso solo lo lográs cuando convertís el pensamiento en una práctica diaria. Pensá en esto. ¿Cuántas cosas haces todos los días sin pensarlas? Vestirte, manejar, revisar el celular. Las haces por costumbre, por repetición. Imagina si el pensamiento positivo, claro, dirigido, también fuera una costumbre. Si reflexionar, visualizar, elegir tus ideas fuera tan natural como respirar. Ese es el objetivo. Volver el pensamiento consciente un hábito. Y volver el hábito un estilo de vida. El pensamiento que transforma no es el que te emociona por un instante, sino el que practicas cada día con intención. La disciplina no limita tu mente, la libera para crear una vida a tu medida. Y hay algo más, algo que no siempre se menciona, pero que cambia por completo el efecto de nuestros pensamientos. La actitud. Podés tener metas claras, buenos hábitos, pensamiento firme, pero si la actitud con la que enfrentás la vida es de queja, de miedo o de resignación, todo ese esfuerzo se diluye, porque la actitud es la energía emocional que le pones a tus pensamientos. Es el tono invisible con el que hablas, con el que reaccionás, con el que enfrentás cada momento. Dos personas pueden tener el mismo conocimiento, los mismos recursos, las mismas oportunidades, y obtener resultados completamente distintos. ¿Por qué? Por la actitud. Una persona con actitud positiva, abierta, receptiva, encuentra lecciones en el fracaso, motivación en los desafíos, esperanza en la espera. Otra, con una actitud negativa, cierra puertas antes de tocarlas, ve problemas donde hay posibilidades, se estanca aunque tenga todo para avanzar. Yo mismo lo viví. Tuve etapas en las que sabía qué hacer, tenía claridad, incluso disciplina, pero mi actitud era defensiva. Actuaba como si el mundo me debiera algo, y ese estado emocional nublaba mi visión, afectaba mi forma de pensar, me volvía más reactivo. Hasta que entendí algo fundamental. La actitud no es una consecuencia, es una elección, y como toda elección, se puede cambiar. Podés despertarte con preocupaciones, con incertidumbre, con cansancio, pero aún así, elegir tu actitud. Podés decidir cómo vas a pararte ante ese día, como víctima o como creador, como quien arrastra sus pensamientos o como quien los dirige. Y no se trata de fingir que todo está bien. Se trata de adoptar una disposición interior que te permita atravesar lo difícil sin perder tu centro. La actitud no cambia lo que pasa fuera, cambia lo que pasa dentro de vos mientras enfrentás lo que pasa fuera. Y eso hace toda la diferencia. Todos en algún momento de la vida nos preguntamos, ¿quién soy realmente? Y lo curioso es que, la mayoría de las veces, respondemos desde el exterior, desde lo que hacemos, desde lo que tenemos, desde lo que otros ven. Pero esa no es una respuesta verdadera, es apenas una descripción superficial, porque vos no sos tu nombre, ni tu trabajo, ni tu pasado. Sos lo que pensás constantemente. Sos lo que decidís creer sobre vos mismo. Sos la conversación interior que mantenés en silencio todos los días. La identidad no está en la ropa ni en el currículum, está en la mente. Y la mente se forma, se fortalece y se dirige con pensamiento. Pénsalo así. Cada pensamiento es como un hilo invisible, y cuando lo repetís una y otra vez, ese hilo empieza a formar una red de ideas que definís como yo. Yo no soy bueno para eso. Yo siempre fracaso en esto. Yo no puedo. No es que eso sea real, es que lo pensaste tantas veces que se volvió tu realidad interna. Pero acá viene lo más poderoso. Lo que pensás puede cambiar. Y si puede cambiar, entonces tu identidad también puede transformarse. Esto no significa ignorar tu historia, significa darle un nuevo sentido. Lo que fuiste no determina lo que podés ser, y lo que pensás hoy puede ser la semilla de una versión completamente distinta de vos. Cuando empezás a observar tus pensamientos, no desde el juicio, sino desde la curiosidad, empezás a notar patrones, ideas que se repiten, palabras que usás sin darte cuenta, creencias que te condicionan. Y una vez que las ves, podés decidir, ¿quiero seguir pensando esto? ¿Esta idea me ayuda o me encierra? ¿Esta voz es mía o de alguien más que habita en mi memoria? Ahí empieza el verdadero cambio. Cuando dejas de pensar por reflejo y empezás a pensar por elección.
Pensar por elección es un acto de libertad. Es pasar de vivir en piloto automático a vivir con conciencia. Es darte cuenta de que tenés el poder de elegir no solo tus acciones, sino tu interpretación de la vida. Y esa interpretación lo es todo. Porque dos personas pueden vivir lo mismo y salir con historias completamente distintas. Una ve pérdida, la otra ve aprendizaje. Una ve un obstáculo, la otra ve una oportunidad. ¿La diferencia? El pensamiento. No lo que pasa, sino lo que haces con lo que pasa. La mayoría de las decisiones que tomas cada día, aunque parezcan prácticas, rápidas, necesarias, tienen una raíz profunda que casi nadie ve. Esa raíz es el pensamiento, no el pensamiento evidente, sino el pensamiento invisible, ese que ocurre por debajo de las palabras, como un susurro que guía tus elecciones. ¿Tomás decisiones porque querés o porque temés? ¿Actúas desde tu verdadero deseo o desde la necesidad de ser aceptado? Vivimos muchas veces pensando para complacer, pensando para evitar errores, pensando para sobrevivir. Pero ¿qué pasaría si empezarás a pensar para crear, para construir, para elevarte, para expresar lo que verdaderamente sos? Ahí aparece una forma completamente distinta de vivir. Ya no estás reaccionando al mundo. Estás diseñando desde tu mente lo que querés experimentar. Pensar con autonomía es esto: elegir tus ideas como quien elige su ropa, elegir con intención y también con coraje. Porque pensar distinto puede incomodar, pensar diferente puede separarte de la multitud, pero esa es la prueba del pensamiento genuino. No busca aprobación, busca alineación. Y cuando tu pensamiento se alinea con tu verdad más profunda, tu vida se vuelve más simple, más liviana, más poderosa. No por ausencia de problemas, sino por claridad interna. Porque sabes quién sos, sabes qué querés, sabes qué ideas sostener y cuáles dejar ir. Esa claridad no viene de afuera, no viene de gurús, ni de libros, ni de redes sociales. Viene de sentarte en silencio con tus propios pensamientos. Viene de observarte sin ruido, de mirarte con honestidad y de tener el valor de decir: esta idea ya no me sirve, o esta otra merece crecer dentro mío. Es ese trabajo silencioso el que transforma verdaderamente. No el aplauso, no el reconocimiento, sino la coherencia entre tu pensamiento y tu vida. Gran parte de lo que llamamos pensar no es más que una reacción, una respuesta automática a lo que vemos, escuchamos, sentimos. Y la reacción no es mala. Es útil para sobrevivir, para movernos rápido, para adaptarnos. Pero no fue hecha para crear. La creación nace del silencio, de la pausa, de ese espacio entre lo que pasa y lo que decidís pensar al respecto. Ahí está tu verdadero poder, en ese espacio. La mayoría no lo usa, reacciona, actúa sin pausa, piensa sin cuestionar, y así va construyendo una vida no intencional, hecha de impulsos y costumbres. Pero el creador es diferente. El creador se detiene, observa, respira, piensa con propósito, y cuando actúa, lo hace con dirección, con significado, con claridad. Pensar para crear es pensar más allá del instante. Es preguntarte: ¿esto que estoy pensando me acerca o me aleja de lo que quiero ser? ¿Este pensamiento es semilla o es ruido? Pensar para crear es saber que cada decisión pequeña tiene consecuencias grandes, y que cada patrón mental que rompo hoy es una herencia distinta para mañana. Porque pensar bien no solo mejora tu presente, rediseña tu futuro. Y el futuro no es un misterio inalcanzable. El futuro se construye con decisiones mentales que tomas hoy. Una sola idea, bien elegida, bien sembrada, bien cuidada, puede cambiar años de condicionamiento. Una sola afirmación profunda, repetida con fe, puede derribar estructuras mentales que antes parecían indestructibles. Una sola pregunta poderosa, como ¿qué pasaría si? O ¿y si esto fuera posible? Puede abrir puertas que antes no veías. Por eso, nunca subestimes un pensamiento, nunca subestimes una frase que te eleva, nunca subestimes el poder de una mente que se detiene y elige. Ese es el punto donde el pensamiento se vuelve creador, donde tu mente deja de imitar y empieza a liderar, donde dejas de repetir tu historia y empezás a escribir una nueva. Hay cosas que no pueden medirse, no pueden tocarse,
No pueden explicarse con datos ni definirse con fórmulas, y sin embargo son reales, son las que mueven al ser humano. La fe, la intuición, la esperanza, el sentido de trascendencia. ¿De dónde nacen todas esas fuerzas invisibles? Del pensamiento. No el pensamiento mecánico, lógico, estructurado, sino el pensamiento profundo, ese que se conecta con lo eterno, ese que trasciende el ego, que mira más allá de uno mismo. Cuando una persona empieza a pensar desde ese nivel, ya no está solo viviendo, está elevando su conciencia. Ya no se trata solo de metas o éxito, se trata de propósito, de verdad, de plenitud, y esa plenitud no llega por acumulación, llega por conexión, conexión con tus valores, con tus principios, con la imagen más honesta de vos mismo. Esa conexión es pensamiento elevado, y solo aparece cuando te atreves a pensar más allá de lo inmediato, más allá del resultado, más allá del miedo. La mente, cuando se vuelve puente hacia lo invisible, se convierte en canal para lo eterno. Vivimos en un mundo donde todo es urgente. La velocidad se ha vuelto un valor, lo inmediato, una obsesión. Pero el pensamiento verdadero, profundo, transformador, es paciente, no se impone, no grita, no promete resultados instantáneos. Es como una semilla. La sembrás hoy, la regás mañana, la nutrís cada día, y un día, sin aviso, brota. Por eso, no te frustres si hoy sembras un nuevo pensamiento y no ves cambios inmediatos. No te rindas si esa afirmación positiva todavía suena lejana. No te desesperes si el miedo aparece mientras intentas cambiar tu forma de pensar. El proceso es lento, porque es real. Y todo lo real lleva tiempo. Pensá en esto. Si pasaste años alimentando ciertos pensamientos negativos, limitantes, automáticos, ¿cómo no vas a necesitar tiempo para reeducar tu mente? Pero ese tiempo es sagrado. Cada día que sostenés una idea elevada, estás debilitando la vieja. Cada vez que repetís una afirmación con fe, estás reescribiendo tu programación. Cada vez que elegís pensar diferente, estás regando tu nueva semilla. Y tarde o temprano, florece. Viktor Frankl, un hombre que sobrevivió los campos de concentración, dijo que la última de las libertades humanas es elegir la actitud con la que enfrentamos cualquier circunstancia. Yo creo que esa libertad nace de un tipo de pensamiento, el pensamiento interior, sólido, independiente, un pensamiento que no se quiebra aunque lo de afuera se derrumbe, un pensamiento que, incluso en la oscuridad, sigue creyendo en la luz. Ese tipo de pensamiento no se compra, no se hereda, no se aprende en un curso, se cultiva. Y se cultiva cuando dejas de ver la mente como una máquina y empezás a verla como un templo, un lugar sagrado, un espacio que merece respeto, silencio, intención. Cuidar tu mente es cuidar tu vida, y cuidar tu vida es el acto más espiritual que podés hacer. Así que, antes de terminar este recorrido, grábate esto. Podrán quitarte cosas, podrán juzgarte, podrán fallarte, pero hay algo que siempre será tuyo, tu poder de pensar con libertad. Hay una voz que vive en tu mente, una voz que no se calla, una voz que te acompaña desde que te levantás hasta que cerrás los ojos. Es el diálogo interior, esa conversación continua que mantenés con vos mismo, aunque nadie más la escuche. Y lo más inquietante es esto, esa voz tiene más poder sobre tu vida que cualquier persona externa, porque te influye cuando decidís, te condiciona cuando dudás, te frena cuando querés avanzar, o te impulsa cuando confías. Pero la mayoría vive sin observarla, sin preguntarse de dónde viene esa voz, por qué dice lo que dice, o si siquiera tiene razón. Muchas veces esa voz no sos vos, es tu pasado, es la opinión de otro que interiorizaste, es la herida que no sanaste. Es una frase repetida tantas veces que se volvió sistema operativo. Siempre arruinas todo. Eso no es para vos. ¿Quién te crees que sos? Mejor ni lo intentes. Frases que parecen verdades, pero no lo son. Son solo pensamientos con historia. Y si tienen historia, se pueden reescribir. El primer paso para transformar tu vida no es cambiar lo que haces, es cambiar cómo te hablas. La manera en que te hablas determina la forma en que te tratás.
y la forma en que te tratas define el nivel de vida que aceptas. Porque nadie construye una gran vida desde el castigo, desde el desprecio, desde la crítica interior constante. Los grandes cambios empiezan cuando elegís otra voz, una voz más consciente, más compasiva, más valiente, no para mentirte, sino para recordarte que no sos tus errores, sos lo que decidís hacer con ellos. Y no es fácil cambiar ese diálogo, porque está muy arraigado, pero sí es posible, y empieza con algo simple: detenerte, escuchar lo que estás pensando, y preguntar: ¿esto que me digo es verdad? ¿O es solo una interpretación que puedo cambiar? Luego, elegí una nueva frase, una que te represente hoy, una que hable desde tu potencial, no desde tu pasado. Repetíla, sentíla, escribíla, refórzala. Y así, de a poco, esa voz interior cambia de tono, y cuando cambia el tono interno, cambia todo. Porque ya no estás en guerra con vos mismo, estás de tu lado, y tener a tu mente como aliada es el comienzo de una vida nueva. En la vida no siempre hay claridad, hay momentos donde te enfrentas a decisiones que no tienen un correcto evidente, momentos de niebla, de bifurcaciones, de preguntas sin respuesta inmediata. Y ahí, muchas personas se paralizan, porque no saben qué hacer, tienen miedo de elegir mal, miedo a equivocarse, miedo a perder algo. Pero la verdad es que la vida no te pide que aciertes siempre, te pide que decidas con conciencia, y para eso necesitas pensamiento claro, silencioso, profundo, sin ruido, no el pensamiento acelerado por la urgencia, ni el pensamiento contaminado por la opinión ajena, sino el pensamiento que brota cuando te sentás con vos mismo y te preguntás: ¿qué decisión está más alineada con lo que valoro? ¿Qué camino me va a acercar más a la persona que quiero ser? ¿Qué historia quiero contarme mañana sobre esta elección? Porque más allá del resultado, lo importante es si esa decisión te hace sentir íntegro, coherente, en paz. Tomar decisiones desde el pensamiento consciente es un acto de poder, es no ceder al impulso, es no dejarte arrastrar por la emoción momentánea, es no vivir reaccionando, sino respondiendo. Y sí, a veces te vas a equivocar, pero si la decisión fue tomada con honestidad interna, entonces incluso el error trae crecimiento. Y eso también es sabiduría. Las personas más admirables que conocí no eran las que siempre sabían qué hacer, eran las que pensaban antes de actuar. Y cuando actuaban, lo hacían con una convicción que nacía de haber estado en silencio con su mente. Pensar con profundidad no garantiza certezas, pero sí garantiza que, pase lo que pase, no te vas a traicionar. Y eso, en una vida tan cambiante, es un ancla. Al final del día, todo lo que pensás se proyecta. No lo ves inmediatamente, no siempre tiene forma, pero deja marca, tu rostro, tu energía, tu forma de estar presente, tu manera de responder. Todo es un reflejo de lo que ocurre en tu mundo interno. ¿Pensás con gratitud? Eso se nota. ¿Pensás con miedo? Eso también se nota. No hace falta decir nada. Tu pensamiento construye tu lenguaje corporal, tu tono, tus palabras, y al final, tu legado. Porque sí, tu forma de pensar es tu legado. No solo lo que haces, sino lo que inspirás, y eso no lo podés fingir. La gente lo siente. Los niños lo absorben. Tu entorno lo respira. Un pensamiento bien elegido hoy puede sembrar valor en otro mañana. Una idea clara, sostenida en el tiempo, puede cambiar el clima emocional de una familia. Un cambio interno puede alterar el curso de una generación. Por eso, cuando elegís pensar diferente, no solo lo haces por vos, lo haces por todos los que te rodean. Y aunque no te lo digan, aunque no lo expresen, van a notar la diferencia. Porque una mente clara es como una vela encendida. No necesita pedir atención, simplemente ilumina. Una actitud correcta le da fuerza a un pensamiento débil. Una actitud errada puede debilitar incluso el mejor plan. Por eso, entrenar tu actitud es parte del trabajo mental diario. Es una forma de cuidar el terreno donde sembras tus pensamientos. Es elegir con qué espíritu caminas tu camino. Pregúntate cada mañana: ¿cómo quiero vivir hoy? ¿Desde qué emoción quiero actuar? ¿Qué actitud voy a llevar conmigo, más allá de lo que pase? Porque esa actitud va a definir tu experiencia, mucho más de lo que crees.
La actitud es el clima interior de tu mente, y aunque no podés controlar el clima del mundo, siempre podés elegir con qué sol, con qué sombra o con qué luz querés caminar cada día. Y cuando la actitud cambia, algo más profundo comienza a despertar. Una sensación que va más allá de los objetivos, más allá del éxito externo, más allá de lo que los demás puedan ver. Me refiero a vivir con propósito, no como una idea lejana, ni como una frase bonita, sino como una forma de estar en el mundo. Porque cuando tus pensamientos se vuelven conscientes, tus creencias se alinean, tus metas se aclaran, tu disciplina se fortalece y tu actitud se eleva. Aparece algo más, una dirección interna que no depende de nada externo. Eso es el propósito. No siempre es algo espectacular. A veces es silencioso, pero siempre es poderoso. Tu propósito es esa sensación de que estás viviendo como debes vivir, que estás usando tu mente, tu tiempo y tu energía para algo que trasciende la rutina. Que hay una razón detrás de lo que haces, detrás de lo que elegís, detrás de lo que pensás. No vine a este mundo a ser espectador. Vine a crear, a construir, a dejar algo mejor de lo que encontré. Y ese principio fue el que guió todos mis pensamientos más importantes, porque pensar con propósito no es pensar más, es pensar mejor, pensar con intención, pensar con dirección, pensar con sentido. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas correr detrás de cada oportunidad, ni compararte, ni buscar aprobación. Tu pensamiento se vuelve un canal por el que fluye lo mejor de vos. Y desde ahí, construís una vida que no solo te beneficia a vos, sino que inspira a otros. Ese es el verdadero éxito, no el aplauso, no la fama, sino la coherencia entre lo que pensás, lo que crees, lo que haces y lo que realmente sos. Y eso empieza dentro, con un solo pensamiento, uno que diga, puedo vivir con sentido, y que luego se repita, se afirme, se convierta en creencia, en acción, en hábito, en estilo de vida. No importa dónde estés ahora, no importa cuánto hayas caído, cuánto hayas postergado, cuánto hayas dudado. Siempre podés volver al origen, al pensamiento. Porque mientras puedas pensar, podés crear. Y mientras puedas crear, podés cambiar. Tu vida no es una repetición del pasado, es una manifestación de tu pensamiento actual. Elegí con intención, pensá con propósito, y hace que cada día valga la pena. Y ahora que llegamos al final de este recorrido, quiero que recuerdes esto. Todo gran cambio, toda gran transformación, toda gran vida, empieza con un solo pensamiento. 1. El pensamiento correcto, en el momento correcto, puede cambiar el rumbo de toda una existencia. La mayoría de las personas busca respuestas afuera, pero las respuestas más profundas están en el silencio interior, en lo que decidís pensar cuando nadie te mira, en cómo elegís interpretar lo que te pasa, en qué tipo de mundo decidís construir. Desde adentro, no hay magia, ni secretos, ni atajos. Solo hay una mente y una decisión. ¿Voy a seguir pensando como ayer? ¿O voy a empezar a pensar como la persona en la que quiero convertirme? Ese es el verdadero punto de partida. Así que no lo olvides. Te convertís en lo que pensás, no una vez, no de vez en cuando, todos los días. Y si elegís con intención, cada día puede acercarte un poco más a la vida que mereces vivir. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este mensaje resonó con vos, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que lo necesite. Hay muchas más ideas por explorar juntos, y cada una puede ser la chispa de un nuevo comienzo. Hasta la próxima.